Bueno, el de antes no era el 13, fue el 13 y el 14. Así que bueno, vamos a leer ahora el 15 y 16, que es el final del libro. ¿Listo? Dale, así podemos seguir avanzando, porque por lo que estuve viendo en el capítulo, no sé en qué capítulo estamos del libro de lengua, capítulo 2 debe ser, para seguir tenemos que tener leído el libro. Así que bueno, vamos a terminarlo de una vez. Está lindo el libro, ¿no? A mí me gusta. Vamos a ver cómo termina. Murió Garfio, murió. Se lo comió el cocodrilo. Él se tiró porque como no escuchó el tic-tac, no tuvo miedo de tirarse al agua. Pero estaba ahí el cocodrilo, porque ya no hacía tic-tac. No sé, me parece. Bueno, vamos allá. 15. El regreso a casa. A la mañana siguiente se levantaron temprano, ya que el mar estaba embravecido. Se pusieron los pantalones de los piratas cortados por las rodillas y subieron a la cubierta. No hace falta decir quién era el capitán. Nibs y John eran los copilotos. El capitán Pan ordenó a la tripulación que girara el barco hacia el continente. Calculaba que si bien el buen clima se mantenía, llegarían a las Islas Azores alrededor del 21 de junio y luego seguirían el viaje volando para ganar tiempo. Por el momento no hablaré del barco, pero regresaremos al triste hogar del que 3 de nuestros personajes habían partido en una noche ya lejana. Es una pena no haber prestado atención al número 14 durante todo este tiempo. Sin embargo, sé que la señora Darling no está enojada. Si hubiésemos vuelto antes para observarla con compasión, seguramente habría dicho: no pierdan el tiempo aquí, vuelvan a cuidar a los niños. Pero ahora regresamos a la conocida habitación de los niños, porque sus ocupantes están a punto de volver a casa. Nos adelantamos un poco para estar seguros de que sus camas están hechas y comprobar que el señor y la señora Darling no saldrán esta noche. Como buen escritor, me gustaría mucho decirle a la señora Darling que los niños están en el viaje de vuelta, que llegarán el próximo jueves, pero eso arruinaría la sorpresa de Wendy. La sorpresa que Wendy... ahí voy. Arruinaría la sorpresa que Wendy, John y Michael están preparando para ella. En el barco ya lo han imaginado: la emoción de la mamá, el grito de alegría del papá, el salto de Nana para ser la primera en abrazarlos. En realidad no hace falta decirle a la señora Darling que se prepare, porque siempre tiene todo listo. Las camas están hechas. Ella nunca sale de la casa y si se fijan bien, la ventana está abierta. Como no nos necesita, podríamos volver al barco. Sin embargo, ¿para qué? Ya que estamos aquí, aprovechemos para seguir observando. En definitiva, es lo que somos, simples espectadores. Eso es lo que somos, chicos, los que leemos, los lectores, simples espectadores. Aquel jueves inolvidable, la señora Darling estaba en el cuarto de los niños esperando que George volviera del trabajo. Se había quedado dormida en su silla. De repente se despertó nombrando a sus hijos, pero en la habitación solo estaba Nana. Nana, soñé que mis pequeños habían vuelto. La perra tenía los ojos húmedos, pero solo apoyó su pata en el regazo de su ama. Y aún seguía en esa posición cuando llegó el señor Darling. Su rostro estaba un poco arrugado, pero su expresión era más dulce. Siempre tan triste, mujer, dijo, si yo no me hubiera comportado como lo hice. Oh, George, respondió ella, ¿sigues apenado porque los niños se fueron? Claro, querida, ¿por qué no vamos a la sala y tocas un poco el piano para animarte? Y mientras ella salía del cuarto de los niños,
dijo con torpeza, y cierra la ventana, hace frío. Ah, él dijo, y cierra la ventana, hace frío. Ay, George, no vuelvas a pedirme eso. Esa ventana siempre tiene que estar abierta para ellos, siempre. Parecía que ella no podía decir. Cuando la habitación quedó vacía, Peter y Campanita entraron volando. ¡Rápido, Campanita!, susurró Peter. ¡Cierra la ventana! Así, muy bien. Ahora nos iremos por la puerta y cuando Wendy llegue pensará que su madre no quiere que entre y tendrá que volver conmigo. No puedo creerlo. Lo que acabo de leer. ¡Qué malo! En vez de estar un poco nervioso por lo mal que se estaba portando, Peter se puso a bailar de alegría. Luego se acercó a la sala para ver quién tocaba el piano. «Es la mamá de Wendy», le dijo a Campanita al oído. «Es linda, pero no tan linda como mi mamá». Por supuesto, Peter no recordaba nada sobre su mamá, pero a veces le gustaba hablar bien de ella. Volvió a asomarse a la sala para ver por qué se había detenido la música, y vio a la señora Darling con la cabeza apoyada en el piano y 2 lágrimas en los ojos. «Quiere que abra la ventana», pensó Peter, «pero no lo haré». Cuando volvió a espiarla, las lágrimas seguían allí. Peter tragó saliva. «Bueno, está bien», exclamó. Fue y abrió la ventana. «¡Vámonos, Campanita!», gritó mientras levantaba vuelo. «No quiero saber nada de mamás». Fue así como al rato Wendy, John y Michael encontraron la ventana abierta y se posaron en el suelo con toda tranquilidad. El más pequeño ya no recordaba su casa. John, dijo mirando confundido a su alrededor, «creo que estuve aquí antes». «Claro que estuviste. Esa es tu cama. Qué raro que mamá no esté aquí para recibirnos». En ese momento, la señora Darling comenzó a tocar el piano otra vez. Comenzó a tocar el piano otra vez. «Es mamá», dijo Wendy al asomarse a la sala. «Es verdad», dijo John. «Entonces, ¿tú no eres nuestra mamá de verdad, Wendy?», preguntó Michael, que seguramente estaba un poco dormido. «Claro que no», exclamó Wendy, un poco arrepentida de haberse ido. «Qué bueno que volvimos». «Podemos entrar sin hacer ruido y taparle los ojos con las manos», propuso John. Pero Wendy, que quería darle la noticia con más cuidado, tenía una idea mejor. «Vamos a meternos en la cama y nos quedaremos ahí cuando entre, como si nunca nos hubiéramos ido». Así, cuando la señora Darling entró en la habitación de sus hijos, encontró todas las camas ocupadas. Los niños esperaban que gritara de alegría, pero no escucharon nada. La señora Darling los vio, pero no creyó que realmente estuvieran ahí. Había soñado con ellos tantas veces que pensó que lo estaba imaginando. Se sentó en la silla junto a la chimenea donde en otros tiempos los había acunado. Ellos no entendían y se quedaron helados. «¡Mamá!», gritó Wendy. «Esa es Wendy», dijo convencida de que la estaba imaginando. «¡Mamá! Ese es John», dijo. «¡Mamá!», gritó Michael, que ya se acordaba de ella. «¡Ese es Michael!», dijo, y abrió los brazos recordando a los 3 pequeños que nunca volvería a abrazar. Pero de pronto se dio cuenta de que Wendy, John y Michael la estaban abrazando de verdad. «¡George! ¡George!», exclamó cuando pudo hablar, y el señor Darling y Nana entraron corriendo para compartir su felicidad. La escena era hermosa, pero solo la vio un extraño niño con la cara pegada a la ventana. Ese niño vivía innumerables alegrías que otros jamás llegarán a conocer, pero estaba contemplando por la ventana la única felicidad que no sentiría jamás.
Vamos con el último. Ay, siempre me da pena terminar los libros. Bueno, el último capítulo se llama Cuando Wendy creció. Esta parte casi nunca está en los cuentos, en las películas. Cuando Wendy creció, capítulo 16. Creo que querrán saber qué sucedió con los demás niños. Estaban esperando abajo para que Wendy tuviera tiempo de explicar la situación. Contaron hasta 500 y decidieron subir por la escalera. Se pararon en fila delante de la señora Darling con el sombrero en la mano y pensaron que hubiera sido mejor no presentarse vestidos de piratas. No dijeron ni una palabra, pero con los ojos suplicaban que les permitiera quedarse. Deberían haber mirado también al señor Darling, pero no se dieron cuenta. Por supuesto, la señora los aceptó enseguida, pero el señor Darling estaba llamativamente entristecido y entendieron que 6 les parecía una cantidad demasiado grande. El primer gemelo, que era orgulloso, preguntó con las mejillas coloradas: ¿Le parece que somos muchos, señor? Porque si es así, nos vamos. ¡Papá!, exclamó Wendy sorprendida. Pero él seguía de mal humor. Sabía que no se estaba portando como un caballero, pero no podía evitarlo. «Podemos dormir de a 2», dijo Nibbs. «Yo misma les corto el pelo siempre», dijo Wendy. «George», exclamó la señora Darling, dolida por ver a su amado esposo comportándose de ese modo. Entonces el señor Darling se puso a llorar y dijo la verdad. Quería aceptarlos a todos tanto como su esposa. Pero nadie se lo había pedido a él directamente y no iba a permitir que lo trataran como un 0 a la izquierda. «A mí no me parece un 0 a la izquierda», dijo Tootles enseguida. «¿A ti te parece un 0 a la izquierda, Curly?» «No, ¿a ti, Slightly?» «La verdad que no. Gemelo, ¿a ti qué te parece?» Resultó que a nadie le parecía un 0 a la izquierda. Y él se sintió absurdamente agradecido y dijo que todos dormirían en la sala. ¿Sí? Piensen lo del 0 a la izquierda. ¿Lo habían pensado, chicos, alguna vez lo del 0 a la izquierda? ¿Vieron que los ceros sirven cuando están a la derecha? Que hacen los 10, en los 100, en los miles. Pero si pones un 0 a la izquierda del número, ese 0 no sirve, no lo ponemos. Por eso, un 0 a la izquierda es alguien que no sirve para nada. Por eso él se sintió ofendido de que nadie le preguntara a él si podía quedarse. Se sintió como tratado como alguien que no sirve para nada, como un 0 a la izquierda. Dice: resultó que a nadie le parecía un 0 a la izquierda y él se sintió absurdamente agradecido y dijo que todos dormirían en la sala. «¡Sigan al jefe!», exclamó con alegría. Y fue bailando por toda la sala mientras cada uno encontraba un rincón donde acomodarse. En cuanto a Peter, se cruzó con Wendy antes de salir volando. «Hola y chao», dijo Wendy. «Hola y chao, Wendy», dijo Peter. «¿Ya te vas? ¡Qué pena!» «Sí». La señora Darling se acercó a la ventana. Le contó a Peter que había adoptado a todos los niños y que quería adoptarlo a él también. «¿Tendría que ir a la escuela?», preguntó el astuto Peter. «Sí». «¿Y después a una oficina?». «Eso creo». «¿Y pronto me convertiría en un hombre?». «Pronto». «No quiero ir a la escuela para aprender cosas serias», le dijo con firmeza. «Mire si algún día me despierto con barba». «A mí me encantaría verte con barba», dijo Wendy para consolarlo. Ahí sigo. «A mí me encantaría verte con barba», le dijo Wendy por consolarlo. La señora Darling abrió los brazos, pero Peter no se acercó. «No me voy a quedar para convertirme en un hombre. Pero, ¿a dónde vas a vivir? ¿Con Campanita?
en la casa que construimos para Wendy. Me voy a divertir mucho, dijo Peter, mirando de reojo a la niña. Por la noche, cuando te sientes junto a la chimenea, te vas a sentir solo. No me importa. Claro que te importa. Pero bueno, entonces, ven conmigo a la casa. ¿Puedo, mamá? Por supuesto que no. Pero a él le hace falta una mamá. A ti también, mi amor. Bueno, está bien, dijo Peter, como si no tuviera importancia. Pero la señora Darling vio que estaba por llorar y le hizo esta generosa propuesta. Dejaría que Wendy fuera a visitarlo una semana por año, en primavera. Peter se puso muy contento. ¿Te vas a acordar de mí cuando llegue la primavera, Peter? Peter le prometió que la recordaría y salió volando. Por supuesto que todos los niños empezaron a ir a la escuela y con el tiempo se volvieron tan normales como tú o como yo. Es triste tener que decirlo, pero de a poco fueron perdiendo la capacidad de volar. Según ellos, era porque casi nunca practicaban, pero en realidad era porque ya no creían. En primavera, Peter fue a buscar a Wendy. Para el viaje, ella se puso un vestido de hojas que había hecho en el país de nunca jamás, porque ya le quedaba un poco corto, aunque ya le quedaba un poco corto. Pero Peter tenía tantas cosas que contarle sobre él que ni se dio cuenta. Wendy estaba segura de que iban a conversar mucho sobre los viejos tiempos, pero Peter solo recordaba las nuevas aventuras. ¿Quién es el Capitán Garfio?, preguntó interesado Peter cuando Wendy mencionó a su enemigo. O cuando Wendy le dijo que tenía la esperanza de que Campanita se alegrara de verla, Peter preguntó: ¿quién es Campanita? Pero Peter, exclamó sorprendida. Son tantas las hadas, dijo él. Quizás desapareció. Wendy sintió pena al descubrir que para Peter un año era como un día. A ella, en cambio, el año le había parecido interminable. Al año siguiente, Peter no fue a buscarla. Wendy se había puesto un vestido nuevo, porque el viejo ya no le entraba, pero Peter no apareció. A lo mejor se enfermó, dijo Michael. Sabes muy bien que nunca se enferma. Quizá no existe, Wendy, susurró Michael en el fondo, en el oído de su hermana. Peter volvió en la siguiente primavera, y lo más curioso era que ni se había dado cuenta de que habían pasado 2 años. Esa fue la última vez que Wendy lo vio en su niñez. Cuando se volvieron a encontrar, Wendy era ya una mujer casada que veía a Peter como a una mancha de polvo en el baúl de los juguetes. En ese entonces, los otros niños también habían crecido y eran muy normales, así que no hay mucho que decir sobre ellos. Puede ser que un día de estos vean a los gemelos. Puede ser que un día de estos vean a los gemelos, a Nibs y a Curly caminando hacia la oficina con un maletín en la mano y un paraguas. Michael conduce un tren. Slightly se casó con una señora muy rica. ¿Ven a ese juez que sale por la puerta de hierro? En un tiempo era Tootles. ¿Y el hombre de barba que no se acuerda ningún cuento para contar a sus hijos? Era John. Los años pasaron y Wendy tuvo una hija. La niña se llamó Jane y tenía una mirada extraña e interrogante, como si desde el momento en que nació hubiera querido hacer preguntas. Cuando creció lo suficiente para hacerlas, casi todas eran sobre Peter Pan. Le encantaba oír hablar de él, y Wendy le contaba todas las historias que todavía recordaba, justo en la misma habitación en la que había comenzado su aventura. Ahora solo había 2 camas en esa habitación, la de Jane y la de su niñera,
cuando la niñera tenía la tarde libre, Wendy se encargaba de acostar a Jane y le contaba cuentos. Una noche, Jane armó una carpa con las sábanas y susurró en la oscuridad. ¿Qué vemos ahora? Creo que esta noche no veo nada, dijo Wendy. Sí que ves algo. Te ves como cuando eras pequeña. Eso fue hace mucho tiempo, querida, susurró Wendy. Ay, los años pasan volando. ¿Vuelan como volabas tú cuando eras una niña?, preguntó Jane, que era muy astuta. ¿Cómo volaba yo? ¿Sabes, Jane? A veces me pregunto si realmente volaba. Sí que volaste, pero ¿por qué ahora no lo haces? Porque soy mayor, hija. Los mayores se olvidan de esas cosas. Y entonces comenzaron a hablar de aquella noche en que Peter entró volando a buscar su sombra. Era tan torpe, contó Wendy, que intentó pegarse la sombra con jabón, y cuando vio que no podía, se puso a llorar. Entonces yo me desperté y se la cosí. Te salteaste una parte, la interrumpió Jane, que ya sabía la historia mejor que su mamá. ¿Qué le dijiste cuando lo viste llorando en el suelo? Le dije, ¿por qué lloras? Sí, eso, dijo Jane suspirando. Y entonces nos llevó volando al país de nunca jamás, para conocer a las hadas, los piratas, los indios, la laguna de las sirenas, el escondite subterráneo, la casa pequeña. Sí, ¿y qué era lo que más te gustaba? Creo que el escondite subterráneo. A mí también. ¿Y qué fue lo último que te dijo Peter? Lo único que me dijo fue, espérame siempre, porque una noche de estas me oirás cacarear. ¿Y cómo era su cacareo? Así, dijo Wendy tratando de imitarlo. No, era así, dijo Jane muy seria, y lo imitó mucho mejor que su mamá. ¿Y tú cómo lo sabes, querida?, preguntó Wendy asombrada. Porque a veces lo escucho cuando duermo. Ah, sí, muchas niñas lo escuchan cuando duermen, pero yo soy la única que lo ha oído despierta. ¡Qué suerte!, dijo Jane. Y una noche de primavera pasó algo trágico. Jane dormía en su cama y Wendy cosía cerca del fuego. De pronto, escuchó un cacareo. La ventana se abrió y Peter se posó en... Ay, me falta... A ver si abro la otra. Y Peter... Ay, acá la tengo, qué susto. Y Peter se posó en el suelo. Seguía siendo un niño pequeño, como siempre, pero ella ya era una mujer mayor. En la penumbra, Peter no notó ninguna diferencia. «Hola, Wendy», dijo él. «Hola, Peter», respondió Wendy casi sin voz, mientras trataba de esconderse. «¿Dónde está John?», preguntó Peter, al notar que faltaba una cama. «Ya no está aquí», murmuró ella. «¿Michael está dormido?» «No es Michael, es una niña». Peter no entendía nada. «¿Viniste a buscarme?», balbuceó Wendy. «Claro, es primavera». «No puedo ir», se disculpó ella. «Ya no sé volar». «Lo recordarás». «Ay, Peter, no malgastes polvo de hada para en mí». Wendy se levantó del suelo y por fin Peter tuvo miedo. «¿Qué pasa?». «Voy a encender la luz», dijo ella, «y entonces entenderás». Y esa fue la única vez en su vida que Peter tuvo miedo. Cuando la vio, gritó de dolor. «¿Qué pasa?», volvió a preguntar. «Soy mayor, Peter. Tengo más de 20 años. Estoy casada». «No es cierto». «Sí, y la niña que duerme en la cama es mi hija». «No es cierto». Peter se acercó a la niña dormida y se puso a llorar. Wendy no supo qué hacer para consolarlo,
y salió corriendo de la habitación para pensar con claridad. El llanto de Peter no tardó en despertar a Jane. ¿Por qué lloras?, preguntó la niña. Peter se puso de pie y le hizo una reverencia. Ella también le hizo una reverencia desde la cama. Me llamo Peter Pan, dijo él. Vine a buscar a tu mamá para llevarla al país de nunca jamás. Ya lo sé, afirmó Jane. Sabía que ibas a venir. Cuando Wendy volvió a entrar tímidamente, encontró a Peter sentado en el borde de la cama cacareando, mientras Jane, en camisón, volaba con entusiasmo por la habitación. «Es mi mamá», le explicó Peter. «Necesita una mamá», dijo Jane parándose a su lado. «Necesita una mamá». «Nadie lo sabe mejor que yo», admitió Wendy algo triste. «Adiós», dijo Peter a Wendy, y levantó vuelo con Jane. «No, no», gritó Wendy mientras corría hacia la ventana. «Es solo por una semana», suplicó Jane. Si pudiera ir con ustedes», suspiró Wendy. «Pero es que no puedes volar», dijo Jane. Obviamente, Wendy le dio permiso a su hija para que fuera con Peter, y se quedó asomada a la ventana, mirando cómo los niños se alejaban por el cielo hasta volverse tan pequeños como las estrellas. Todo esto pasó hace mucho tiempo. Ahora, Jane es una persona mayor, común y corriente, con una hija que se llama Margaret. Y cuando llega la primavera, Peter viene a buscar a Margaret siempre que se acuerda y la lleva al país de nunca jamás, donde ella le cuenta historias sobre él, que el pequeño escucha con atención. Cuando Margaret crezca, tendrá una hija, que a su vez será la mamá de Peter, y así será siempre, mientras los niños sean alegres, inocentes e insensatos. Fin. Terminamos Peter Pan, chicos. Qué hermoso libro. Qué hermoso libro.